Muy buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Alberto Herrera, que está a cargo del tema atención integral a la mujer en salud mental comunitaria. Cuando guste puede iniciar, doctor, el tema. Ya, vale, muy vale, muchas gracias. Ante todo, buenas noches con todos los presentes. Como ya lo mencionaron, el tema de hoy va a ser la atención integral a la mujer, básicamente en el tema de salud mental comunitaria, ¿no? Vamos a empezar con una breve definición de lo que es salud mental. Ya sabemos que la salud mental se define como el estado de bienestar, en un momento déjenme poner de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿no? Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Eh, entonces tenemos que el estado de salud mental se define porque uno puede afrontar las dificultades normales de la vida, porque es consciente de sus propias capacidades, porque puede trabajar de forma productiva y porque es capaz de hacer una contribución a la comunidad. La salud mental tiene varios aspectos generales. No solamente es lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda tener dentro mío, porque todo esto va a estar relacionado con muchos factores, con muchas normas sociales, entre ellos las posibilidades, si las tengo o no las tengo, si las tengo reducidas o no, si hay conductas de riesgo, si hay estresores físicos o si hay estresores psicológicos. Sobre todo esto de acá que influye una vivienda precaria, la contaminación, el estado económico, una mala alimentación, la desigualdad económica, el desempleo, el contexto social que es totalmente ocasional, el maltrato infantil, la discriminación, la desigualdad educativa. Entonces, esta injusticia en la igualdad de oportunidades es lo que conlleva a cómo yo me pueda sentir más adelante con respecto a mi salud mental. Dense cuenta, empieza esto desde muy pequeño, ¿no? Y muchos investigadores que ven el tema de la personalidad manifiestan incluso que la personalidad de la suya o la mía la tenemos formada desde los 6 o 5 años de edad, el 80% de nuestra personalidad, ¿de acuerdo? Tenemos así que tenemos una posición social, a su vez tenemos que esto se ve influenciado por la política en cuanto a la educación, la ocupación, los ingresos, el sexo, la raza y la etnicidad. Tenemos que la salud mental comunitaria es un proceso y un producto de la interacción recíproca de las personas con el medio ambiente y con su entorno familiar y social. No existe una sola forma de entender lo que es salud mental, debido a que cada sociedad construye sus propias nociones de salud y enfermedad, y esto va a ser básicamente a contexto social y el momento histórico, ¿no? No podemos considerar el mismo contexto social el que tenemos acá en América Latina, al menos en Perú, con el mismo contexto social que tienen los países nórdicos, o peor aún, si somos mucho más opuestos o polaritarios, compararlo con atención con lo que es el contexto social en países como en África, ¿no? Estas nociones estarían fuertemente moderadas por la cultura, lo que les estaba diciendo. Hay que tener en cuenta que fuera de estas definiciones oficiales o no, reconocemos que la salud mental es un concepto, ¿de acuerdo? De mucha cosmovisión y que está, como dije hace un momento y como está en la diapositiva, fuertemente influenciada por la cultura. Y con frecuencia aludimos a lo que es salud mental como algo más que la ausencia de enfermedad, ¿no? O como algo más que un estado de equilibrio de bienestar. Hay que tener en cuenta que la salud mental es un proceso y un producto de la interacción recíproca de las personas con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la salud mental comunitaria es una construcción social tanto dinámica y cambiante. Es un capital social valioso y esencial para la vida y supervivencia de la especie humana. Por lo tanto, como ya sabemos nosotros, no existe salud sin salud mental y a la vez está sin comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la atención integral en salud es eh, la concurrencia de talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades de la salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación
en salud e inclusión social. Si tenemos esto como atención integral en salud, entonces, ¿a qué llamaremos atención integral a la mujer? Pues es el servicio especializado de atención a las mujeres de la provincia o del distrito, especialmente cuando se encuentran en situación de violencia de género o en situaciones familiares o de pareja que puedan derivar en violencia de género. Los problemas de salud mental, por lo consiguiente, no son solo un problema del individuo. Lo que tenemos así, que esta salud mental se va a ver de distintas formas, como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el abuso sexual, la pobreza, la falta de necesidades básicas, el abandono, el maltrato infantil, el machismo, la homofobia, la corrupción, la inseguridad en las calles, la inseguridad en las instituciones, la inestabilidad laboral, la inestabilidad educativa, los feminicidios, que lamentablemente son muy frecuentes en la región, la desigualdad social, el pandillaje, el narcotráfico, la explotación laboral y la trata de personas. No solamente es dar un antidepresivo o un psicofármaco, no solamente es la psicoterapia cognitiva conductual, que es la que tiene mayor evidencia, sino también es programar visitas domiciliarias. Y no solamente es programar una visita domiciliaria. Hay que tener en cuenta como antecedente en nuestro país, en Perú, de cada 100 personas, 20 sufren un trastorno mental, 10 de las mujeres son víctimas de violencia física, sexual, por parte de su pareja, 20 niños tienen un problema de salud mental y solo 2 de cada 10 personas con trastornos mentales reciben algún tipo de atención. Bastante deficiente, ¿no? Si tenemos que prácticamente que de 100 personas, eh, 30 de las mismas tienen algún grado de afectación psicológica, sin contar eh, los 20 niños que tienen problemas por cada 100 niños de salud mental. Entonces tenemos que la violencia contra la mujer no es algo solamente horizontal, es algo transversal, es algo que va mucho más allá de los estratos sociales en todas las ciudades del país y en todos los países del mundo. La OMS establece que la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un problema de salud pública y una violación grave de los derechos humanos de las mujeres. De acuerdo a la encuesta ENDES en el 2020, el 54,8% de mujeres fueron víctimas de violencia psicológica, física o sexual, alguna vez por el esposo o compañero, cifra menor de 2,9 porcentuales con respecto al año pasado. ¿Se imaginan? Más del 50% de mujeres tiene algún tipo de violencia, cualquiera de ellas, ¿no? En el 2020, por ejemplo, se reportaron 131 feminicidios registrados, ¿no? Registrados. Y la violencia contra las mujeres ejercida por alguna vez por el esposo o por el compañero, tenemos los polos opuestos, ¿no? Que son Piura y que son Ayacucho. Piura fue en el 2019 el que tuvo mayor índice de violencia y Ayacucho fue en el 2020, por ejemplo, según el cuadro de ENDES de la estadística. Ahora tenemos el porcentaje de mujeres que buscan ayuda en alguna institución. Si buscan ayuda y está en rojo, solamente el 26,2% de las mismas y no buscan ayuda como tal el 73,8%. Estas mujeres a dónde recurren en busca de ayuda para poder solucionar el problema. Cuando deciden buscarla, porque acuérdense, como está en la gráfica, el 73,8% de mujeres no pide ayuda, no da manotazo. En las comisarías, el 73,9%. En establecimientos de salud, solamente el 4,9%. Y en el centro de emergencia mujer, que por lo general están al lado de las comisarías o muy cercanas a ellas, el 6% de las mismas. ¿Cómo podríamos definir entonces a una persona sana? La persona sana va a tener algunas características, algunos rasgos, y podemos verlos acá. Autonomía, porque es responsable sobre sus actos, tiene la característica de adaptabilidad por la solución que pueda darle a sus problemas. La resiliencia, que es básicamente el afronte a los estresores, la capacidad que yo tengo de hacer frente a las cosas que me puedan ocurrir en mi vida. La empatía, que es la tolerancia a la diferencia, es simplemente ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? El desempeño al máximo de sus potencialidades, la forma de vínculos familiares nutritivos,
la integración y establecimiento de relaciones sociales de apoyo, que eso es tan importante, y cumple deberes y ejerce derechos con los ciudadanos. Los centros de salud mental comunitario tenemos que son las nuevas instituciones prestadoras de servicios especializados de salud mental, ubicados en el primer nivel de atención y se constituyen en el eje articulador de los servicios de salud mental dentro del territorio que le asigna la red de los servicios de salud a la cual dependen, obviamente. El objetivo es básicamente mejorar la salud mental de las personas con problemas psicosociales y o trastornos mentales, de sus familias y comunidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados, recuperación y rehabilitación, fomentando la integración en el ámbito familiar, educativo, laboral y social. Esto es muy importante, ¿no? Porque si se acuerdan ustedes, hace unos pocos años, estos centros no existían y lamentablemente todo estaba centralizado en los hospitales. Los centros de salud de MINSA no contaban más allá de algunos, ni siquiera todos con psicólogo. Psiquiatría era prácticamente inexistente ahí, o enfermeras o enfermeros capacitados en salud mental. Gracias a las políticas de salud, esto ha ido cambiando y esperemos siga cambiando para más. Actualmente en el país hay aproximadamente 300 centros de salud mental comunitario. Valga la redundancia, la gran mayoría, creo que son 80 o 90, están en Lima. Sin ir muy lejos, en Villa El Salvador creo que hay 3 o 4 centros de salud mental comunitario. Ahora, todo esto, ¿a qué nos conllevó? A que el MINSA, según una resolución ministerial, la 670 del 2021, cree la guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o la expareja, con la finalidad básicamente de mejorar la prestación de salud mental a mujeres en situaciones de violencia ocasionadas por la pareja o la anterior, que acuden a los establecimientos de salud a nivel nacional. ¿Esto con qué objetivo? Básicamente con el objetivo general de establecer los procedimientos y criterios técnicos para el cuidado de la salud mental en mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja que acuden a los establecimientos de salud a nivel nacional. Contaban con unos objetivos específicos como son establecer el procedimiento para la detección de la violencia en mujeres, establecer los procedimientos para la evaluación y diagnóstico de los daños en salud mental a dichas mujeres y establecer los criterios técnicos de orientación en el tratamiento y rehabilitación. ¿En qué ámbitos iba a hacer esta resolución, esta guía técnica? A nivel tanto de MINSA, que la DIRESA y las PERESAS, que son los entes rectores de la salud en el país, las direcciones de las redes integradas de salud, que son las DIRIS, e-Salud, a nivel de las CIPRES, tanto públicas como privadas, de la sanidad de las Fuerzas Armadas, la sanidad de la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales. El procedimiento básicamente era estandarizar el cuidado de la salud mental a mujeres en situaciones de violencia ocasionada por la pareja o expareja que acuden a dichos establecimientos de salud mental. Hay que tener en cuenta unas consideraciones generales, como son la violencia contra la mujer ocasionada por la pareja o expareja es aquella violencia hacia la mujer que perpetra el esposo, conviviente, enamorado, pareja sexual, con o sin hijos, novio, a, a que no es pareja sexual, expareja, exesposo, exconviviente, exenamorado o expareja sexual, con o sin hijo, exnovio, que no es pareja sexual, que causa muerte, daño o violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica contra la mujer. La acogida básicamente es la respuesta inicial que brinda a las personas afectadas por violencia en el establecimiento de salud. El personal de salud toma la consideración de las situaciones particulares de cada una de estas personas que van a tener a su cuidado y la afectación psicológica es básicamente la que implica la presencia de signos o síntomas agudos o crónicos como consecuencia de uno o más episodios, eventos o sucesos de violencia sufridos. Hay que tener en cuenta que el alto riesgo de sufrir violencia en la pareja básicamente es por el tipo de violencia que parte de la pareja, que puede ser el cónyuge, conviviente, todo lo que se mencionó hace un momento, ¿no? Y también hay que tener en cuenta la revictimización, que es el incremento de daño sufrido por la víctima como consecuencia de las acciones u omisiones inadecuadamente tratadas por parte de las entidades encargadas.
Tenemos que hay que tener una valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, que es un proceso realizado por el personal de salud capacitado a mujeres adolescentes que sufren violencia por parte de la pareja o expareja, ¿no? Y las víctimas indirectas de violencia de pareja o expareja son los niños o niños adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Dentro de las mismas definiciones operativas, tenemos los factores de riesgo asociados a los hechos de violencia. El personal de salud considera en sus intervenciones los múltiples factores asociados a la violencia de parte de la pareja o expareja, según el acuerdo en el modelo ecológico. Así tenemos varios puntos, entre ellos el factor comunitario social, los factores relacionados o familiares y el factor individual. En cuanto a los factores comunitarios, es la discriminación estructural, relaciones de poder institucionalizadas, los nombres de culturas de género, condiciones de vulnerabilidad social, la baja posición social y económica de la mujer y las sanciones jurídicas débiles, que en casos de violencia de pareja o expareja ocasionan sanciones comunitarias débiles, en caso también de la violencia de pareja o expareja. En cuanto a los factores de relaciones familiares, tenemos las relaciones desiguales de género de la pareja, la socialización y el modelo parental basado en la violencia, y los factores individuales, presenciar violencia conyugal durante la niñez, sufrir el maltrato infantil por ser joven o actitud de aceptación de la violencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es básicamente lo que dicte la sociedad, lo que dicte la familia y lo que dicte también el daño que ocasionamos nosotros, los adultos, en la población joven o en los niños, al no tener las cosas bien claras en este sentido. Hay que tener en cuenta que las mujeres con discapacidad tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia de pareja, así como de barreras para el acceso oportuno y temprano a los servicios de salud, que las mujeres embarazadas en una situación de mayor riesgo por sufrir violencia por parte de la pareja. Las mujeres migrantes están en una situación de estar en el país o comunidad distinta, las coloca a las mujeres en una situación particular de vulnerabilidad, y las mujeres de comunidades indígenas, afroperuanas y amazónicas, en donde la población es culturalmente diferente, históricamente relegadas y en situaciones de inequidad. Tenemos también las mujeres en situación de pobreza, las cuales aceptan muchas veces el abuso de la pareja o expareja porque tiene el control económico de las mismas. Las mujeres adultas mayores son un grupo de población de vulnerabilidad de violencia, aunque no lo crean lamentablemente por los hijos, y las poblaciones de mujeres LGTB que se encuentran eh, sexualmente expuestas a situaciones de discriminación por su opción y conducta sexual. La participación de los diferentes establecimientos de salud básicamente está en las redes integradas de salud, que deberían ser las encargadas de brindar prestaciones de salud comprendidas en la cartera de servicios, siendo un complemento y continuo en el integral de salud y el cuidado integral del curso de vida. Estas realizan la capacitación continua de equipos de salud para el cuidado de la salud mental. Se considera los factores de riesgo asociados a los hechos de violencia. La participación de los distintos establecimientos. Tenemos así la asistencia técnica y acompañamiento clínico psicosocial y establecimientos de salud en el primer nivel. Esto va a desarrollar un cúmulo de capacidades que va a completar con una ayuda mutua hacia las mujeres para que puedan participar y movilizar las redes intersectoriales y comunitarias, y al final también implementar y brindar servicios de telemedicina para la atención de la mujer en situación de violencia si es que el caso lo ameritase o requiriese. Ahora, el modelo es un problema básicamente público, ¿no? No solamente es privado. Entonces tenemos así que las causas que nos van a llevar a una desigualdad en el trato con las mujeres son básicamente tres. Las normas y culturas institucionales que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres, los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian a lo masculino sobre lo femenino y la asignación desigual de roles, producto entre hombres y mujeres. Esto va a llevar a un problema que va a ser la discriminación estructural contra el sexo femenino y por lo consiguiente a haber unos efectos de la discriminación estructural que van a ir básicamente en la vulneración del derecho de la vida libre de violencia
la vulneración de los derechos de la salud sexual y reproductiva, la vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y a su vez la vulneración de los derechos económicos y sociales. El ministerio sacaron 20 lineamientos que alcanzan y se operativizan en 52 servicios. Están marcados con amarillo solamente los que dependen de MINSA. Por ejemplo, atención a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia, los centros de salud mental comunitario, obviamente, la disfunción e información sobre derechos de salud sexual y reproductiva, la atención y consejería en salud sexual y reproductiva, la provisión de métodos para la planificación familiar, la provisión de anticonceptivos orales de emergencia y la atención y consejería para población adolescente en salud mental y reproductiva libre de violencia. Todos los demás servicios, como están acá mencionados y también en la siguiente página, no dependen del MINSA, dependen de otros ministerios. Y es por eso la importancia del engranaje que tiene que haber entre los mismos, ¿no? Hay que común recordar es que la Política Nacional de Igualdad de Género se inició en el 2019. Luego, en el 2020, salió el Decreto Supremo que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional de Igualdad de Género. Estos lineamientos fueron elaborados en protocolos en el 2021 y posteriormente se creó el mecanismo por el cual la mesa de trabajo para promover la igualdad de género y el acceso a la justicia de las mujeres en su diversidad. Esta implementación llevó un proceso que fue la elaboración, adecuación de los protocolos, el fortalecimiento y las capacidades de las personas que proveen los servicios en igualdad de género. Esto posteriormente llevó una puesta en marcha de los servicios y después eso no queda ahí, sino que hacer un seguimiento del desempeño de los indicadores. Básicamente hemos tomado un modelo español. Lo que es bueno hay que copiarlo y si es posible mejorarlo. Como ven a ver más adelante, se tomaron modelos de varias comunidades autónomas en España. Ahora, en cuanto al protocolo o norma equivalente e implementación de los servicios de salud para la igualdad de género, tenemos que es un instrumento que facilita la articulación con el marco estratégico y operativo de las entidades, identifica las actividades necesarias para la producción y entrega de estos servicios, evidenciando desde la provisión de los servicios que generen cambios que aporten a la solución del problema del público en igualdad de género. Estos se expresan en formularios de estándares de cumplimiento de indicadores. Y esto va a ser visible con incorporación de enfoques de género e interseccionalidad en el servicio. Los protocolos evidencian incorporación de los enfoques de género e interseccionalidad en el servicio. Tenemos básicamente por un uso del lenguaje inclusivo en todas sus formas, lenguaje oral, escrito, visual, gráfico, de representación, la información desagregada, que es producir y analizar los datos desagregados de sexo en otras categorías de diferenciación, que permita caracterizar y cuantificar la población que recibe el servicio, los mecanismos para la formación de género e interseccionalidad, que se trata básicamente en mejorar las competencias de servidores y servicios públicos que incorporen esos enfoques de la gestación del servicio y los mecanismos internos para canalizar dichas iniciativas. Estos 21 protocolos han sido aprobados como normas institucionales, pero valga la redundancia, la aclaración, fueron creados mucho antes, incluso estaban escritos en papel, pero no estaban vigentes, no estaban operativos, por así decirlo. Ahora, la forma de hacer un seguimiento a la evaluación del servicio son de dos formas, ya sea por los reportes e informes de las políticas nacionales o por la Ley de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, que es la 28983. Si vamos a la parte de reportes, tenemos que puede ser presentando anualmente al CEPLAN, al Centro de Planeación Nacional, las publicaciones del Ministerio Conductor, que está a cargo de Igualdad de Género, y el reporte de seguimiento y cumplimiento, que es básicamente un informe de evaluaciones de resultados que incluye la implementación y matriz básicamente en el compromiso. Y si vamos por la otra parte de la evaluación, la ley de igualdad, tenemos el informe anual de avances del cumplimiento
se sustenta con el Congreso de la República y también incluye la información y complementaria sobre la prevención del servicio. Hay varios desafíos que tenemos en los centros de salud mental comunitaria en el marco de la política, como por ejemplo son implementar el servicio de acuerdo a los contenidos establecidos en su directiva sanitaria aprobada, garantizar la incorporación del enfoque de género en la provisión de los servicios y lograr las metas anuales con sus dos indicadores establecidos. Eh, Como ya mencioné hace un momento, el 54% de mujeres en el año 2021 tenía el antecedente de haber sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Sea psicológica, física, sexual o política. Tenemos así que una de cada tres limeños, el 36,2, maltrata psicológicamente a sus hijos y dos de cada cuatro o cinco, que es el 43%, lo hace físicamente. Y el 41% de mujeres alguna vez ha sido empujada, golpeada o agredida físicamente. Un 34% manifiesta que la ignora o es indiferente. ¿Cómo podemos mejorar esto? Hay una pirámide que es bien bonita, que es la organización de los servicios, ¿no? Tenemos en cuanto al costo, el mayor costo, obviamente, son los servicios especializados. Y el bajo costo es básicamente enseñarle a las mujeres o a las poblaciones vulnerables, desde muy pequeñas, el tema del autocuidado. La frecuencia tiene que ser alta para que luego bajen justamente los costos de los servicios especializados. Tenemos así en la pirámide, en la parte más baja de la pirámide, el autocuidado. En el segundo escalón, los cuidados informales de salud mental. En el tercer escalón, los servicios de salud mental en atención primaria. De ahí pasamos a los servicios de salud mental en hospitales generales y en los servicios especializados de salud mental en la comunidad. Y al final tenemos los servicios especializados, ¿no? Los institutos o los hospitales de salud mental. Que valga la redundancia, en el país son pocos, tenemos tres nada más. En otros países hay hasta cinco, seis o siete y son, en cuanto a infraestructura, tienen la capacidad de atender distintas áreas a la vez, ¿no? Por ejemplo, esta es una gráfica bien bonita sobre los casos atendidos según trastornos mentales y comportamiento del MINSA, ¿no? Lo que nos importa a nosotros es la violencia contra la mujer. Y miren, cómo desde 2009 eh, habían 51.000 casos registrados. No significa que la violencia ha ido creciendo, significa que cada vez hay más mujeres que se atreven a denunciar, que se atreven a reclamar por algo justo, aunque aún estamos lejos de que se pueda hacer algo mayor, ¿no? Pero al menos ha ido aumentando ese, ese deseo de querer una igualdad, ese deseo de decir basta al maltrato psicológico ocasionado por el sexo masculino y en algunas ocasiones en minoría también por el mismo sexo femenino. Acá tenemos, por ejemplo, algo bien bonito, ¿no? Un mapa psicoterapéutico de la entrevista inicial a una mujer con sufrimiento para padecer violencia de género. Tenemos fases 5, que son la escucha empática, la construcción de la versión inicial, la construcción de una visión más favorecida, la resignificación y el cierre. En cuanto a la primera fase, que es la fase de escucha empática, el objetivo básicamente es enterarnos de lo que sucede en la mujer y en la familia, sobre todo en los niños, que la usuaria sepa cómo nos estamos enterando, construir y monitorizar la alianza terapéutica, que es muy importante, lo que se conoce simplemente como el matching. Si hay match o no hay match, va a ser muy importante para que esta dama, para que esta mujer pueda poder contar y confiar en su entrevistador. Y esto es muy importante, por eso está en mayúscula, evaluar el riesgo de feminicidio. Tenemos así también la segunda fase, donde el objetivo es acordar con la usuaria una versión inicial de forma conjunta bajo el punto de vista de ella. Estos dos van a conllevar a unos trabajos en común, como son la presentación, asegurar la confidencia del caso, ver cuál es el problema, cómo se explica el problema, cómo se inició y cómo se mantiene el mismo. Siempre tenemos los factores predisponentes y los factores de mantenimiento en algo, sobre todo en salud mental, ¿no? ¿Qué predispone algo y qué factor es el que
está manteniendo la misma situación. Hay que tener en cuenta cómo le afecta a ella y a los miembros de la familia lo que está pasando, que el hecho ya hay que ha servido o que no, qué requiere, ¿no? Básicamente la demanda que tiene la mujer o la persona afecta en ese sentido y qué papel nos otorga y los sentimientos asociados. ¿Cómo podemos intervenir? Básicamente con presentación educada y mirando a la mujer con un reflejo de sentimiento y empatía, con actitud no verbal, básicamente una escucha atenta. Y estas clarificaciones y las recapitulaciones del caso. En la segunda fase tenemos la construcción de la visión más favorecida, que básicamente es ir construyendo una versión de ayuda, un refuerzo del trabajo en profundización y de registro eh, de problema tal y cual como se desea, intentar la construcción de una versión que trae en el caso de no problema o de verlo como ayuda, en en la fase de resignificación, que es básicamente co-construir una nueva versión, donde si la mujer comparte la visión de que existe un problema y solicita ayuda, que se sienta reforzada, normalizada y matizada en los aspectos más diferentes entre ambas versiones. En el caso de no compartir la visión a pesar de los esfuerzos, que se sienta reforzada y ayudada, y que intente un acuerdo para seguir hablando en ese dispositivo u otro más accesible y posible para la mujer, y la carga emocional está legitimada y normalizada. También hay que intentar que la mujer cambie un rol activo y más independiente. Los trabajos ahí básicamente son el problema y su explicación, el problema de la demanda, de la relación terapéutica y el trabajo sobre las emociones. ¿Cómo vamos a intervenir? Con confrontaciones y metacomunicaciones, con interpretaciones, con dar información y con interpretaciones, recapitulaciones y también dar información. Para poder cerrar el mapa psicoterapéutico tenemos que los objetivos es básicamente la devolución de la formulación y el plan individualizado para cada caso y saber cómo despedirnos de esa paciente, de esa mujer, cómo trabajamos con condiciones de actuación en el seguimiento, con una prescripción social y comunitaria, con la elaboración de informes a pasar de cuestionarios y evaluación de riesgo. Y las intervenciones básicamente son para las recapitulaciones, dar información, dar instrucciones. Ahora, ¿cuál es el objetivo y la ventaja de un enfoque preventivo? Básicamente el número de afectados. Hay 4 millones de peruanos y esto aumenta cada año más. Una accesibilidad al tratamiento, solo el 20% es atendido. El impacto, la primera causa de años de vida perdidos, antes que enfermedades cardiovasculares y cáncer, como vamos a ver en la siguiente lámina. El tratamiento, la mayoría de problemas se resuelven en el primer nivel de atención, sin internamiento. Y la inversión, básicamente, ¿no? Si se invierte $1 en salud mental, produce $4 o nos ahorraríamos $4. Eso es relativo. Eso es el tema en el tema básicamente de violencia, ¿no? Porque si vemos en cuanto al costo-beneficio de lo que es invertir, uno de los países que más invierte en salud mental es el Reino Unido, por ejemplo, donde incluso por cada dólar invertido, bueno, por cada libra invertida, en una recuperación de 12, 13 libras. Tenemos así que las enfermedades que hacen perder más años de vida son las enfermedades de corte o de índole neuropsiquiátricas como la depresión y la dependencia del alcohol, que ocasionan la mayor pérdida de años de vida, ¿no? Enfermedades neuropsiquiátricas con 1.010.000, las lesiones accidentales con 756.000, las condiciones perinatales con 585.000, las enfermedades cardiovasculares. Miren, en cuarto lugar, con 457.000 y tumores malignos con 420.000. Es algo para tener en cuenta, muy en cuenta acerca de este porcentaje que nos trae las enfermedades neuropsiquiátricas, ¿de acuerdo? Tanto así basó esto que el MINSA sacó una directiva sanitaria, ¿no? Para la atención integral de la salud mental en personas víctimas de violencia integrantes del grupo familiar o centros en los centros de salud mental comunitaria, básicamente en el sexo femenino. La finalidad es básicamente contribuir a la atención oportuna e integral de la salud mental de las personas víctimas de violencia integrantes del grupo familiar en los centros de salud mental comunitario.
El objetivo general de esto era básicamente establecer un procedimiento y disposiciones técnicas para la atención integral de la salud mental de personas víctimas de violencia, integrantes del grupo familiar. Básicamente en el marco de lineamiento 1.1, que es implementar medidas de atención y protección para mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar, el objetivo prioritario era reducir la violencia hacia las mujeres y en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, como ya se dijo, aprobado por el Decreto Supremo, desde el año 2019. El objetivo general era básicamente establecer disposiciones y criterios técnicos para la atención integral de la salud mental y protección de personas víctimas de violencia integrantes del grupo familiar con un enfoque de género, pertenencia cultural o interseccionalidad de los centros de salud mental comunitario, establecer roles e interacciones de actores involucrados para la provisión de la atención integral de la salud mental y protección de víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar en los centros de salud mental comunitarios, y establecer los estándares para la provisión de la cartera de servicios de la atención integral en salud mental de las personas víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar en los mentales comunitarios. El ámbito de aplicación es básicamente, se quería, perdónenme, con la presente directiva sanitaria, es la aplicación obligatoria en los mentales comunitarios del Ministerio de Salud, a cargo de las direcciones de redes integradas, que son las DIRIS, la de, la de Lima Metropolitana y las zonas regionales a cargo de las direcciones regionales de salud, que son las DIRESAS, las gerencias regionales de salud, que son las GERESAS, o las que hagan a su vez. Es referencial para los establecimientos de salud del Seguro Social de Salud, la Sanidad y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los gobiernos locales, así como también para los privados o mixtos que brinden servicios similares. Hay que tener en cuenta que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, por su condición de tales tanto en el ámbito público como privado. Incluye la que tenga un lugar dentro de la familia, la que tenga un lugar en la comunidad y la que sea perpetrada en tolerada en los agentes del Estado. Tenemos que la que tiene un lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea el agresor o comparta o no mismo domicilio de la mujer, comprende entre otros violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Tenemos los estados en la comunidad sea perturbada por cualquier persona, comprende entre otros la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y acoso sexual en el trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar, y la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que esto ocurra, ¿no? Entonces, tenemos que los roles de género son el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura acerca del comportamiento, las responsabilidades y tareas asignadas a hombres, mujeres en su diversidad. Los estereotipos de género son básicamente las generalizaciones simplistas de atributos de género, las diferencias de los roles de las mujeres y los hombres, la igualdad de género, fin último que se busca alcanzar mediante la implementación de las políticas nacionales de igualdad de género y supone modificar las circunstancias que han ido impidiendo que las mujeres, en el ejercicio pleno de sus derechos y acceso a las oportunidades, así como eliminar las desventajas de las mujeres en la vida cotidiana debidas a las desigualdades de productos de la discriminación histórica que han padecido y las relaciones de poder vigentes en la sociedad que producen y perpetúan dicha discriminación. Y también tenemos la discriminación institucional que constituye toda distinción negativa, la exclusión y restricción basada en el género que puede sufrir en especial las mujeres y personas LGTB, las personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad, en la búsqueda de acceso y cuidados en cualquier servicio público o privado, por acciones u omisiones del personal de salud, por el comportamiento discriminatorio y excluyente de algunas o algunos servidores públicos,
basados en los prejuicios y estereotipos de género respecto a las personas, mujeres y hombres, y grupos de situaciones de vulnerabilidad y factores de discriminación. Esto es muy interesante, ¿no? Porque salió un estudio que se hizo, si no mal no recuerdo, en el año 2022 o 2023, donde querían eh, medir o corroborar el nivel de atención que dan los servicios, los centros de salud mental comunitario. Y fue curioso que llamaran a personas X involucradas en el estudio, llamaban a los centros de salud mental comunitario de forma indistinta. Este, un ejemplo lo voy a poner, ¿no? Del estudio. Aló, buenas, sí, soy Teresa Ale y estoy llamando para una consulta. Y desgraciadamente, en la otra parte, en la parte del centro de salud mental comunitario, muchas veces ni siquiera saludaban, ni siquiera decían buenas tardes. Y siempre se limitaban a decir, sí, buenas, usted es paciente nuevo, paciente ya conocido. Y si en el estudio decían paciente nuevo, bueno, lo sentimos, tiene que llamar a los primeros días del siguiente mes entrante para poder canalizar su atención. Y si estamos viendo que es muy difícil pedir ayuda en este país, más aún a las mujeres que sufren maltrato psicológico o violencia física, eh, ¿ustedes creen que esta mujer va a seguir intentando llamar a buscar ayuda si se encuentra con tremenda pared de por medio, ¿no? Que le dicen, no, no tenemos ayuda para usted, llama el siguiente mes, y donde ni siquiera te saludan cordialmente, donde no hay una empatía de por medio, al margen de que el interlocutor sepa o no sepa de qué se trata o cuál es el posible caso por el cual se está llamando al centro mental comunitario, ¿no? Tenemos así que la interseccionalidad, que es el enfoque que subraya las limitaciones que implica tratar categorías como el género, raza, etnia, clase social, como variables que actúan de manera separada, desconexa y mutuamente excluyentes. Percibe la complejidad de la reproducción social, de las situaciones de exclusión y desigualdad, cuando múltiples ejes marcados de diferencia, tales como el sexo, la diversidad sexual, la etnia, la raza, el nivel socioeconómico, edad y discapacidad, se interceptan, es decir, confluyen y actúan de manera simultánea en la vida y desarrollando las personas y comunidades en contextos sociales históricos específicos. Entonces, a fin de contribuir al cierre de brechas de género y promover la igualdad entre hombres y mujeres, es que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, a través de su Dirección de Salud Mental, conjuntamente con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a cargo de la Secretaría Técnica y el Grupo de Trabajo responsable a nivel del MINSA, crearon o aprobaron la resolución ministerial 795-2008-2018, a lo que haga sus veces, coordinando la articulación y el establecimiento de estrategias pertinentes. ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir con el cierre de brechas. ¿Dónde está? Se me fue. Con el fin de contribuir al cierre de brechas de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres. La Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Mental, conjuntamente con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a cargo de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo responsable de la incorporación del enfoque de género en las políticas de gestión. Asimismo, su respectivo ámbito territorial, el equipo designado por la DIRIS, DIRESA, GERESA, realiza las acciones necesarias a fin de implementar las acciones específicas para incorporar el enfoque de género. Asimismo, esto no ha salido, acá está, perdóname. La DIRIS o DIRESA o DIGESA incorpora en el plan operativo institucional las actividades necesarias de la red de salud territorial con el fin de implementar la presente directiva sanitaria. Las DIRIS, DIRESAS o GERESAS incluyen en su plan de desarrollo de las personas las capacitaciones continuas y actualizadas sobre el cuidado integral de la salud mental a sobrevivientes de la violencia basada en género e integrantes del grupo familiar de enfoque de género o interseccionalidad, dirigido a las personas de salud que laboran básicamente en los centros de salud mental comunitario, a fin de contribuir con la mejora continua de la atención oportuna e integral a las personas víctimas de violencia o integrantes del grupo familiar.
Asimismo, las DIRIS, DIRESAS y GERESAS, a través de la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga de sus veces, en coordinación con los coordinadores de salud mental y la promoción de salud, es la que va a llevar a cargo las capacidades para la implementación de la presente directiva que se está mencionando. Los mentales comunitarios brindan prestaciones de salud comprendidas en la cartera de servicios de salud individual y salud pública, bajo los principios y complementariedad y cuidando integral, el cuidado integral de las personas, básicamente en el aspecto mental. El o la coordinadora de salud mental de la DIRIS, DIRESA o GERESA, junto con el o la responsable de la promoción de la salud del ámbito territorial y el equipo de gestión de los mentales comunitarios, realizan trimestralmente análisis situacional, diagnóstico y seguimiento de las acciones realizadas que contribuyan a la reducción de violencia basada en el género en los servicios de salud. Entonces, tenemos así que las DIRIS, las DIRESAS o las GERESAS incorporan en sus planes operativos institucionales los requerimientos para la adecuación intercultural de los mentales comunitarios en función a los diagnósticos realizados. Tenemos que estas tres entidades identifican a los mentales comunitarios que tengan un bajo ámbito de población indígena u originaria o afrodescendiente y priorizan su intervención para la adecuación intercultural de los mismos de acuerdo a la siguiente forma. Prioridad A, los mentales comunitarios que tengan comunidades étnicas en zonas amazónicas. La prioridad B, los mentales comunitarios que tengan población quechua y o aymara o en las regiones andinas. Y la prioridad C, el resto es mentales comunitarios en el ámbito urbano o rural. Hay que tener en cuenta que el responsable de los mentales comunitarios, según lo dispuesto en el anexo 1 de la pertinencia cultural de los establecimientos de salud en el primer nivel de atención, son básicamente los que están a cargo de organizar el equipo interdisciplinario para el cumplimiento de los criterios señalados en los mismos. Hay que tener en cuenta que los mentales comunitarios, eh, hablamos siempre de los responsables, ¿ah? Tienen que hacer un plan y una cartera anual para mejorar el servicio que contribuya al logro del objetivo prioritario, que es la igualdad de género para reducir la violencia hacia las mujeres, que considere el análisis de género de los mentales comunitarios, el análisis de datos y atención de problemas de salud mental, los problemas psicosociales como pueden ser la etnia, sexo o edad, y el requerimiento de recursos estratégicos, actividades y mecanismos de implementación y fortalecimiento de capacidades del personal de materia de género, la interculturalidad y la salud de estrategias para lograr la participación efectiva de la comunidad y sobre todo el empoderamiento de las mujeres en su diversidad y mayor participación de las niñas, niños o adolescentes y hombres al cuidado de la salud mental. Tenemos así que bajo dicho plan anual para la mejora de los servicios que desarrolla un máximo de 90 días de entrada a la vigencia de la presente directiva. El plan básicamente es mejorar los servicios, es el visado de salud y la aprobación por los entes rectores, como son la DIRIS, las DIRESAS o las GERESAS, incluyendo ítems como título, índice, introducción, finalidad, básicamente para poder mejorar todos estos temas que se está tocando en este momento, ¿no? La Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Mental, en coordinación con la dirección, son las que van a ir orientando las estrategias interinstitucionales, discúlpeme. Y las disposiciones específicas son básicamente el equipo interdisciplinario de salud mental en el Centro de Salud Mental Comunitario participa en las instancias distritales de concentración del marco de la ley 3036-4, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Esto cómo se logra? Básicamente proveyendo la información necesaria a la población usuaria para el ciclo de violencia y sus secuelas, la educación y concienciación sobre el problema de la violencia y la discriminación de las mujeres y población vulnerable. Hay que brindar una atención especializada en salud mental a las personas con secuelas de cualquier tipo de violencia asociada a trastornos mentales, moderados o severos. Dicha atención se centra en un trato empático y cálido. Y hay que promover los espacios de reflexión comunitaria, elaboración y difusión de información
Dicha información incorpora el lenguaje inclusivo en todos sus ámbitos: la aplicación de la redacción, interacción oral, la representación gráfica de las mujeres y los hombres sobre la influencia de los patrones socioculturales discriminatorios que sustenten la desigualdad de género a través de las redes sociales, los portales o institucionales o proporciona elementos para abordar los factores casuales de discriminación estructural contra las mujeres en su diversidad. Tenemos así que hay que brindar espacios de grupos para la ayuda mutua a mujeres afectadas por violencia basada en el género, así como proporcionar consejería y promover las responsabilidades familiares compartidas en el cuidado de la salud, que hay que realizar la asistencia técnica al personal de salud de los establecimientos de salud no especializados en su ámbito territorial para mejorar las intervenciones en el cuidado de salud mental en niñas, niños y adolescentes, personas adultas y adultas mayores, personas con problemas del uso y abuso de sustancias psicoactivas en el Perú, y a su vez en las veces del ámbito territorial. Y hay que realizar asistencia técnica al personal de salud de los establecimientos de salud no especializados en su red territorial para el abordaje de personas con problemas de salud mental de baja complejidad, asociados a secuelas de violencia contra la mujer e integrantes de grupos familiares. Hay que mejorar la detección de la violencia en los diferentes servicios y el inicio de tratamiento y plan terapéutico integral con énfasis en los servicios de salud mental de primer nivel de atención, el servicio de salud mental reproductiva, a su vez el CRED, y los servicios que evalúan a las personas con TBC y VIH. Ahora, en cuanto a las personas usuarias de los servicios de los centros de salud mental comunitaria, hay que tener en cuenta el proceso de incorporación del enfoque de género, la interseccionalidad y la pertinencia cultural en la gestión de los centros de salud mental comunitaria. Tenemos así las acciones de cuidados de salud mental está centrada en la necesidad y prioridades de los grupos vulnerables afectados por la violencia, incluyendo la atención diferenciada de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores con discapacidad psicosocial, física e intelectual, migrantes internos y externos, y personas con, eh, del grupo LGTB, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, personas que viven con VIH, mujeres víctimas de acoso político, personas con situación de menor nivel económico y educativo. Hay que tener acciones en el cuidado integral de la salud mental especializadas, centradas en las personas usuarias y en el respeto a la dignidad y derechos, sin discriminación de las razones de género, etnia, edad, cultura, credo, orientación sexual, expresión o identidad de género o de otra índole. Así tenemos, por ejemplo, realizar la intervención integral considerando las creencias, los valores y costumbres de la persona usuaria, la elaboración de personas en el cuidado individualizado, la implementación de intervenciones terapéuticas, continuidad de cuidado, que sean sensibles y respetuosas, evitando estigmatizar sobre todo eso, ¿no? A las personas usuarias por su identidad de género, orientación sexual, etnia u otras características, y crear ambientes de cuidado acogedores en los diferentes servicios de los mentales comunitarios, así evitando de cualquier forma la discriminación y que reconozcan y respeten la diversidad de las personas y los usuarios, ¿no? Básicamente todo debe ser inclusivo. Así tenemos que el desarrollo de acciones que refuercen las prácticas y actitudes dinámicas de la igualdad de género en el mismo equipo interdisciplinario de la salud mental. ¿Con qué fin? De eliminar las prácticas nocivas de género. Así, por ejemplo, la discusión de casos clínicos o fin de reflexionar sobre las prácticas y actitudes del referido equipo interdisciplinario, autoevaluación periódica sobre la persistencia de estereotipos de género y o la falta de conocimiento de violencia de género en los equipos interdisciplinarios, entre otros. Sesiones psicoeducativas dirigidas a usuarios varones a fin de reflexionar en torno al machismo, preponderantemente y abandonar dichas prácticas machistas, reforzando el comportamiento en su autocuidado, cuidado de la salud mental, desarrollo de la paternidad activa y desarrollo de la crianza positiva, así como la evitación de comportamiento de riesgo de consumo de drogas y de alcohol. Hay que tener en cuenta las capacitaciones, que es muy importante,
al personal de salud de los centros no especializados del ámbito territorial del Centro de Salud Mental Comunitario a fin de fortalecer los conocimientos en la temática de violencia y las destrezas en el abordaje de la violencia basada en género, violencia sexual, libres de estereotipos de género, de modo que puedan comprender y valoren la importancia de la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad, que conozcan cómo la discriminación de género y discriminación múltiple operan como factores de riesgo y desencadenan antes de problemas de salud mental y que conozcan las políticas nacionales de igualdad de género. Así también tenemos las acciones para evaluar periódicamente la continuidad de cuidados que brindan el servicio a mujeres en su diversidad, personas LGTBI y grupos vulnerables sobrevivientes a la violencia, que por el contexto de la discriminación estructural o institucional suelen no demandarlo. Básicamente con registro de visitas domiciliarias, personas usuarias integradas al programa de continuidad y de cuidados y acciones de evaluación y monitoreo periódico, entre otros. Y por último, la implementación de reuniones trimestrales con personas usuarias y exusuarias sobrevivientes de la violencia y expertos y expertas comunitarios y organizaciones sociales, de base a fin de realizar básicamente la rendición de cuentas periódicas sobre las acciones realizadas en los centros de salud mental comunitario. Tenemos así que hay que convocar a las personas usuarias y exusuarias sobrevivientes de la violencia, expertos y expertas comunicadores y comunicatorias y organizaciones sociales de base a las reuniones de planificación de gestión de las actividades anuales de los mentales comunitarios con las acciones preventivas y de empoderamiento comunicatorio para la prevención de la violencia basada en género, fomento de su autocuidado y cuidado mental. Hay que organizar talleres, hay que organizar sesiones educativas en la comunidad, en los conceptos de género, los diferentes tipos de violencia basada en el género, en importancia, en igualdad de respeto. Hay que brindar información específica de cómo identificar y abordar situaciones de violencia, colaborar con instituciones educativas, universidades, lugares de trabajo y servicios del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de sensibilizar sobre la violencia de género, promoviendo la creación de entornos seguros y respetuosos, facilitar la implementación de grupos de apoyo de sobrevivientes de violencia basada en género y de sus familias, así de compartir estrategias y afrontamiento como solidaridad, entre otros. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones, eh, básicamente a nivel territorial para los servicios de abordaje de violencia. Como tenemos la línea telefónica de asistencia a nivel nacional del Ministerio, que es el 113 con el anexo 5, los centros de emergencia mujer activos en la zona, la línea 100, que también es gratuita, la línea 106, que es el Servicio de Atención Móvil de Urgencias, que es el SAMU, los centros de salud mental comunitaria en la zona, los hospitales de la zona, la Policía Nacional del Perú, que a través de su central telefónica, que es el 105, las compañías de bomberos, que están disponibles las 24 horas con su línea 116, las fiscalías, que tienen también una línea gratuita, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, que es la DEMUNA, el Fono Alegría, el Fono Alegra, los grupos de apoyo y organizaciones de mujeres en el territorio, y la Unidad de Protección Especializada, que son las UPES, ¿no? Que son las Unidades de Protección Especial para Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora también tenemos una guía de preguntas para el tamizaje de violencia de mujeres en situaciones de violencia de pareja o expareja. Son unas cuantas preguntas básicas que van a sugerir recordar a los entrevistadores y a las entrevistadas eh, si es que hay o no un complemento o un inicio de violencia, ¿no? Preguntas con relaciones al motivo de consulta de su posible maltrato. ¿Cómo se siente usted misma? Si mantiene su apetito, sueño o deseos de realizar sus actividades como de costumbre, o si toma algo, medicación u otro que le hayan recomendado para sentirse mejor. Y para preguntar también a las usuarias sobre sus relaciones de pareja y expareja. Como preguntas como, por ejemplo, cómo se sienten las relaciones cotidianas con su pareja o expareja, cuáles son los desacuerdos más frecuentes que le dan su pareja o expareja,
¿Cómo manejan estos desacuerdos? ¿Llegan a discusiones? ¿Lo logran transar o no? Y generalmente, ¿cómo terminan las discusiones con su pareja o expareja? A su vez, si su pareja o expareja se enoja con facilidad y tiene arranques inesperados de cólera. Tenemos así una escala que la proporciona el MINSA, ojo, como ente rector, que es básicamente para preguntar directamente a las usuarias sobre las posibles violencias y el personal de salud realiza el siguiente screening. Por ejemplo, pregunta uno. En general, ¿cómo escribiría su situación en pareja? Estresante, miren 3 puntos. Poco estresante, 2 puntos. Nada estresante, 1 punto. Usted y su pareja resuelven sus discusiones con mucha dificultad, 3 puntos. Algo de dificultad, 2 puntos. Sin dificultad, 1 punto. Al terminar las discusiones, usted se siente decaída o mal con usted misma. Muchas veces 3 puntos. A veces 2 puntos. Nunca 1 punto. Las discusiones terminan a golpes, patadas o empujones, muchas veces 3 puntos, a veces 2 puntos, nunca 1 punto. Hay situaciones en las cuales ha sentido miedo a las reacciones de la pareja, muchas veces 3 puntos, a veces 2 puntos, nunca 1 punto. Su pareja controla el dinero que usted gasta o lo obliga a realizar trabajo en exceso, muchas veces 3 puntos, a veces 2 puntos, nunca 1 punto. Su pareja le insulta, grita, humilla o descalifica verbalmente, muchas veces 3 puntos, a veces 2 puntos, nunca 1 punto. Se ha sentido obligada a tener relaciones sexuales con su pareja para evitar problemas, muchas veces 3 puntos, a veces 2 puntos y nunca 1 punto, ¿no? Ahora, en cuanto a la interpretación de este breve test, tenemos que un puntaje positivo, puntaje mínimo mayor a 15, puntaje máximo a 24, y un puntaje negativo va de 8 a 15. Ahora, si una o más preguntas entre la 4 y la 7 son positivas, incluso aunque esté fuera del -15, eh, básicamente se considera como asegurada la comprensión de las preguntas. Casos de violencia confirmado de un tamizaje positivo. Guión de la entrevista semiestructurada para adolescentes que sufren violencia. Fue creada por el doctor Paz en el año 2015, ¿no? Y básicamente recomendamos comenzar con una breve explicación como forma introductoria. Por ejemplo, a continuación voy a hacerte una serie de preguntas en relación a la pareja que mantienes, ya que tiene mucho que ver con los problemas que estamos comentando. Sé que es difícil hablar de esto, pero necesito saber algunas cosas para poder ayudarte mucho mejor. Uno, cuéntame un poco tu relación. Intentar recabar datos de tiempo de relación, edad de su pareja, tiempo dedicado a la relación, entre otros puntos. Dos, cómo describirías la relación que mantienes, cómo se siente la persona en su relación, cómo te sientes cuando surgen problemas o conflictos en la relación. ¿Podrías describirnos detalladamente alguno de esos problemas que has tenido y que te haya afectado de manera intensa? Anotar si se detectan argumentos de minimización o exculpación de él por los autoculpabilizaciones. ¿Cuánto tiempo lleva con esos problemas? ¿Cada cuánto tiempo se repiten? ¿Qué es lo más que ha afectado en esos problemas? ¿Cuál ha sido la situación que más te ha afectado? Hay ocasiones en que los problemas han sido más intensos o te han afectado más, como cuáles. ¿En qué momentos te han afectado menos o han sido menos intensos? ¿Cómo dirías que la encuentras ahora con respecto a lo relatado en los dos anteriores cuestionarios? ¿Qué has hecho cuando han ocurrido problemas? ¿Qué has intentado hacer para darle alguna solución? Si ha servido lo que ha intentado para evitar los problemas de forma permanente o de largo tiempo o momentáneamente. Si tienes relaciones sexuales, ¿cómo te sientes con esas relaciones? ¿Cómo crees que ha influido tu relación de pareja en tu vida? ¿Le has contado que estás viviendo con alguien? ¿A quién? ¿Tienes personas que te apoyen con ese problema? ¿Crees que tu familia sospecha de tu relación en pareja o te da problemas? ¿Qué piensan o dicen respecto a tu pareja? ¿Alguna vez
¿Te has sentido tan agobiada por los problemas de relación que has buscado apoyo o tratamiento psicológico? ¿Has pensado en denunciar lo que pasa a alguien? ¿Has tenido pensamientos o ideas de hacerte daño o acabar con todo? ¿Y crees que contar con el apoyo especializado podría ayudarte con los problemas que te provoca tu relación, por ejemplo? En cuanto al ciclo de violencia contra las mujeres y situaciones de violencia pareja o expareja, tenemos tres, ¿no? La primera fase que es la acumulación de tensión, la segunda fase es que es la explosión de la violencia y la tercera fase es la reconciliación o la luna de miel. Es cíclico, obviamente. La primera fase en la que el maltratador se muestra hostil e irritable con conductas contraindicatorias e impredecibles que la mujer no puede controlar, lo que le crea dudas de su propia capacidad, ansiedad creciente y miedo. Posteriormente llega la fase de explosión, ¿no? Que es la fase donde aparecen las agresiones físicas, psicológicas o sexuales. La mujer se siente indefensa, a veces culpable, con miedo, soledad, vergüenza. En esta fase es cuando suele acudir a buscar ayuda profesional y puede ser una oportunidad para la intervención y ruptura del ciclo. Y luego viene la fase de reconciliación o luna de miel, en el que el agresor manifiesta arrepentimiento y promete cambiar. La mujer tiene esperanzas de cambio y se muestra en el mantenimiento de la relación y se retrasa o retira las peticiones de ayuda o de denuncia. Tras un tiempo variable puede volver a repetirse la fase de tensión, reiniciándose el ciclo una y otra vez. Hay que tener en cuenta, como dice en la diapositiva, mientras más avance este proceso, la mujer se va quedando sin apoyos sociales. Se encuentra aislada, desorientada, agotada psicológicamente, con poca autoestima, dependiendo del agresor, con lo cual va siendo mucho más difícil la petición de ayuda y no ve expectativas de cambio de dicha situación. Eso es muy cierto. Mm, No sé si los presentes trabajan ya en centros de salud mental comunitario, pero incluso antes de que incluso me gradúe como psiquiatra, he tenido pacientes con los cuales tengo un cierto grado de amistad en Negreiros, donde es mi centro base, eh, que sufrían agresiones psicológicas, que posteriormente llegaron a sufrir agresiones físicas. eh, y esas mujeres, tanto era el temor o el miedo, que no se atrevían a denunciar, y bastaba con que el agresor le dijera que va a cambiar, le trataran bonito por 1 o 2 semanas y evitaban que las mujeres puedan colocar su denuncia. Y obviamente esto no cambia, ¿no? Es un círculo vicioso que no va a cambiar, lamentablemente. Las pautas de la entrevista motivacional según fases de cambio. Hay que crear un clima de confianza en un entorno tranquilo, asegurando la intimidad y confidencialidad, evitando las interrupciones. La entrevista conjunta del equipo interdisciplinario se puede decidir quién es la persona más adecuada para llevar a cabo la entrevista. Algunos criterios de selección pueden ser de quien mejor se maneja, en estos casos manteniendo una escucha eficaz. Indagar acerca de los recursos personales y sociales, el apoyo familiar de amistades y laboral. Respetar los tiempos de hacer una entrevista breve, ya que es posible encontrar un alto nivel de resistencia, rechazo, nerviosismo e incluso llanto que no permita continuar con la entrevista. Utilizar la escucha activa, sin interrupciones y con atención, reflexiva, ayudándole a pensar y ordenar sus ideas, tomando decisiones. Facilitar las expresiones de sentimientos, desculpabilizándose en insistir en que la violencia nunca está justificada. Analizar los miedos de un posible cambio, ofrecerle mensajes positivos, señales de capacidad y logros, apoyar sus decisiones, tener en cuenta sus valores y las expectativas y comprender sus sentimientos, alertarle de los riesgos y aceptar su elección, respetando el proceso por el cual está atravesando. Se trabaja con el usuario en un plan de seguridad según la situación que se encuentre, la fase del proceso que cambie y la situación objetiva de riesgo o la situación de peligro extremo
para asegurar una protección. Acá tenemos las pautas para brindar la consejería inicial en el marco de ANIMA. Eh, ¿Por qué ANIMA? Atención y escucha, no juzgar y reconocer su vivencia, informarse de necesidades y evaluación de riesgos, mejorar seguridad y apoyo de los servicios. En cuanto a la atención y escucha activa, es básicamente durante la entrevista inicial se mantiene una escucha activa de la mujer de forma empática, intentando conocer sus necesidades, preocupaciones físicas, emocionales, sociales y prácticas. Se absuelven las dudas, las preguntas y la información sobre la posibilidad de realizar los siguientes procedimientos para recibir apoyo o tratamiento respectivo. No juzgar y reconocer su vivencia. Se hace saber lo que creemos y entendemos lo que le está pasando, que no es culpable de lo que está pasando, que no está sola, que muchas mujeres están pasando por lo mismo. Se señala que no existen justificaciones algunas frente a la violencia contra las mujeres. Hay que evitar dar falsas esperanzas, emitir juicios, asumir responsabilidades de cambio a la situación de la usuaria. Se valida y acoge sus emociones. Empatía, señores, haciéndole saber que es normal lo que siente. Procure realizar frases de desculpabilización. Nadie me dice que lo traten así. No hay un porqué ni justificación. Señale que los síntomas y malestares tienen relación con el proceso por el cual está pasando y que una persona es una persona valiosa. Hay que destacar las cualidades y sus habilidades, hacerle ver que la situación que no tiene por qué ser para siempre, que puede cambiar, pero con realismo sin generar falsas expectativas ni decirle que será fácil. Hay que informarse sobre las necesidades y evaluación de riesgos, con el fin de informar que es importante poder evaluar el riesgo en el que se encuentre y poder evitar que siga sucediendo la violencia y que será derivada al personal de salud mental para este procedimiento. Se señala la importancia de recibir atención integral frente a la situación que está atravesando y que incluye evaluación y diagnóstico posterior, tratamiento especializado, si es que el caso lo requiera. M de mejorar la seguridad y el apoyo de los servicios, ¿no? Que es básicamente se le ofrece a la mujer los servicios médicos, sociales y de seguridad respectivos, informa la situación en la que se encuentra y las repercusiones de su salud física y emocional. Hay que hacerle saber que la legislación protege los derechos y su integridad. Se menciona que se realizará la coordinación respectiva para que la atención sea continua e integral. Hay que informar a la persona que pueda realizar la denuncia en cualquier comisaría, luego de lo cual se remitirán a Fiscalía y directamente o si no a la Fiscalía 17. Además, se le brinda información precisa, la ubicación, persona que la tendrá, entre otras cosas, de las instituciones públicas que brindan asistencia legal y social, como lo son los SEM a nivel territorial y hogares de refugio temporal, si es que fuera necesario el caso, para aumentar las probabilidades de que esa persona asista a dichas instituciones. El equipo de salud señala que es posible que una persona de confianza o de su red de soporte social pueda acompañar a dichas gestiones. Hay que emplear el tiempo necesario para informarle y preguntar sobre todo si tiene alguna duda. Al final de la sesión, hacer un cierre que facilite la toma de decisiones y la certeza de disponibilidad del servicio en atenderlas y de la continuidad de los cuidados. Acá tenemos un cuestionario de autorreproche de síntomas psiquiátricos abreviado para el tamizaje en problemas de salud mental. Es simple, sí o no, nada más. He tenido dolores de cabeza, ha aumentado o disminuido de apetito, he dormido, duermo mucho o muy poco, se ha sentido o siente nervioso o tenso, ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar con claridad, se ha sentido muy triste, ha llorado frecuentemente, le gusta disfrutar de sus actividades diarias,
ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudios o quehaceres en el hogar, ha perdido interés en cosas que realizaba, se siente cansado, agotado con frecuencia, ha tenido la idea de acabar con su vida, y si ha tenido usted uno o varias personas que han tratado de hacerle daño. Acá bien, esto es muy interesante, ¿no? Son 13 ítems, pero se considera caso probable si presenta al menos 5 ítems positivos. 5 nomás. Ahora, la prueba de uso de alcohol. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Tenemos acá de la A a la E 5 opciones. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en el día, en un día de consumo normal? ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en ocasiones de consumo? Ahora, en hombres la puntuación de 4 o más es considerada significativa o positiva. En mujeres se ha considerado significativa la puntuación de 3 o más. El puntaje significativo positivo indica que la persona está en riesgo elevado de consumo perjudicial y abusivo con la dependencia del alcohol. Tenemos otros test como la ficha de evaluación de violencia de la pareja o expareja. Es simple, miren. Va la fecha, va el nombre del evaluador y el establecimiento. Los datos de la usuaria o la persona supuestamente agredida, la edad, su dirección, fecha de nacimiento y lugar, su grado de instrucción, su ocupación y su estado civil, el tiempo de unión que tiene con la persona, su religión si es católica o evangélica, así como, ¿dónde está? Acá está. Identificación de persona, por la persona responsable, ¿no? Gender en caso de que el usuario sea un adolescente, también. Nombres y apellidos, edad de la paciente, su grado de instrucción, su ocupación, si vive con la paciente o no, el teléfono. Y en caso de salud física, la talla y el peso, la higiene si es buena, regular o mala, el aliño bueno, regular o malo, aparente estado de salud bueno, regular o malo. Tenemos asimismo los tipos de lesiones que se pueden encontrar. Hay que marcar con una X el tipo de lesión, especificar con puntos punteados y luego colocar el número de mapa corporal con la parte lesionada. Tenemos hematomas, cicatrices de señales de látigo, hebillas, quemaduras, ahorcamiento, laceraciones o abrasiones en piel, quemaduras por fuego, quemaduras pasadas mal cicatrizadas, fracturas actuales, luxaciones, equimosis, dificultad para caminar o sentarse, ausencia de cabellos o calvas, desnutrición, falta de vacunas y hemorragia. Si ha tenido embarazo prematuro o no, si tiene aborto o amenaza del mismo, si es sospecha de ITS, dolor, hinchazón o comezón en los genitales, si hay desgarro perineal y si hay cuerpos extraños en vagina o recto, entre otros, ¿no? Hay que tener en cuenta que la explicación de la lesión de parte del usuario o de la familia, cómo se ha formado esto. En cuanto a los estados de salud emocional, hay que marcar simplemente con una X en los cuadritos. Tenemos preguntas como si tiene temor a la pareja, la angustia o desesperación, tristeza, llanto frecuente, agresividad, pérdida de interés en sus quehaceres, sentimientos de desesperanza e impotencia, irritabilidad, pobre autoestima, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, subrayo lo que corresponda, desconfianza, suspicacia, excesiva quietud, falta de actividad o exploración motora lenta, hiperactividad, problemas de apetito, ya sea para abajo o para arriba, problemas de sueño, igual, si está disminuido o aumentado si hay pesadillas o terrores nocturnos, problemas con la eliminación de excretas, problemas con el lenguaje, tartamudeo u otros, gestos o intenciones suicidas, ya sea pasados, actuales, hay que subrayar y mencionados si es posible. Uso o abuso de drogas, analgésicos, tranquilizantes y alcohol. Juego patológico, apuestas, fugas, confusión, cambios en la conducta escolar o labor de bajo rendimiento, ausentismos, entre otros.
Tenemos otro. Antecedentes de maltrato, sí o no. Si había sido físico, psicológico, sexual o negligencia. Van los datos acá de la persona, de la supuesta persona agresora, la edad y el domicilio. Y el parentesco, ¿no? Si es esposo, conviviente u otro, el grado de instrucción, si es primaria, secundaria, superior o ninguna. La ocupación, estudiante, obrera, empleado u otro. Y el estado de, durante la agresión, si estaba sobrio, si estaba drogado, si estaba ebrio o ambos estaban ebrios. Por lo general se intenta colocar el tiempo de la situación de violencia, ¿no? Que cuando van ya es porque es la última esperanza que encuentran, incluso cuando han rodado por su cabeza ideas de suicidio. No es tan, no es tan bonito oír todo eso, pero hay que tener siempre en lo que se mencionó hace un momento, acuérdense, el ánimo de querer escuchar con empatía, con empatía. Medios utilizados en el acto violento, propio cuerpo, armas o objetos a especificar, sustancias, amenazas, control y otros. El motivo por el cual está ocurriendo, si es un motivo económico, desobediencia, no hacer las tareas, infidelidad, limitación física o mental, robo o mentira. La frecuencia, si es diario, semanal, cada 2 semanas, mensual o anual. Los testigos de los hechos violentos son básicamente los hijos, familiares y o vecinos. La actitud de la paciente frente o ante la situación de violencia, niega, encubre, la desesperanza, ambivalencia y confusión, toma de riesgo y actúa, justificación o autoculpa, paralización por parte de temor y sumisión, el reconocimiento de situaciones que pueden pedir ayuda y la agresividad hacia otros, ¿no? O si tienen a veces una actitud conciliadora. En cuanto a los antecedentes, testigo de violencia en su familia, maltrato infantil y especificar el por qué. Niveles de información. ¿Conoce la red de atención? ¿Sí o no? ¿Conoce sus derechos? ¿Sí o no? Hay que tener en cuenta el riesgo para la integridad personal y para la vida, si es leve, moderado o severo, y hay que ver el soporte psicoemocional, el apoyo familiar, el apoyo de amigos, el apoyo grupal y el apoyo de vecinos. Hay que tener en cuenta los hallazgos principales, en resumen, colocar los códigos de CIE 10 y hay que ver la derivación a los servicios de salud si es que lo correspondiera después del examen psiquiátrico, psicológico o mental. Tenemos para medicina, pediatría, psiquiatría, ginecología, para PAI, para psicología nuevamente, planificación familiar, adolescencia u otros servicios de salud mental. Ok. En cuanto a la ficha de valoración de mujeres en estado de riesgo, pues una situación de violencia de pareja o expareja, encontramos la valoración del riesgo. Esta es una sección donde se hace una serie de preguntas a la víctima y las preguntas solo admiten dos respuestas, ¿sí o no? Las preguntas con sufijo A, 2A, 5A y 12A son informativas, no suman puntaje de riesgo y sirven para atender de la mejor manera. Si la mujer no sabe qué responder, pregunte si finalmente no tiene información para responder. Deje la pregunta correspondiente sin marcar. Son 3 de los pasos para aplicar este instrumento, para aplicar esta sección que usted necesita para presenciar el calendario en los últimos 12 meses. Tenemos paso 1, identificar agresiones en los últimos 12 meses. Básicamente, para quien aplica el instrumento, hay que mostrar el calendario de los últimos 12 meses a la víctima. Por ejemplo, si se aplica en el mes de agosto, deberá presentarle el calendario desde el mes de septiembre del año anterior hasta agosto del presente año. El calendario ayuda a que la mujer recuerde mejor los hechos de violencia y que por tanto correspondan a la forma más acertada de preguntas en ese instrumento. Hay que dirigirnos siempre a la víctima que por favor indique en el calendario las fechas aproximadas en el último año en las que ha sido agredida física
físicamente por su pareja. Paso 2, indicar el nivel de agresión sufrida. Tenemos ejemplos: cachetadas, empujones, jalones de pelo, lesiones sin dolor prolongado, puñetazos, patadas, moretones, cortes y o dolor prolongado, golpiza, golpes fuertes, quemaduras, huesos rotos, y el uso de arma, heridas de arma, de pistola, cuchillo u otros. Esto es nuevamente lo que se le puso en su momento, la evaluación de riesgo, pero con algunas variaciones. Si en el último año de violencia física contra usted ha aumentado gravedad o frecuencia, sí o no. Si hay algún arma que podría conseguir el arma con facilidad, pistola, cuchillo, machete u otros. Han habido, eh, han vivido juntos en los últimos 12 meses, sí o no. Usted me dice que han vivido juntos, pero en el último año sigue viviendo juntos, o sea, se ha dejado, se ha alejado, sí o no. Actualmente tiene un trabajo estable, sí o no. ¿Alguna vez él ha usado o la ha amenazado con un arma, sí o no? Si la respuesta es sí, hay que especificar si es arma blanca o arma de fuego. Si la ha amenazado con matarla, sí o no. ¿Alguna vez usted lo denunció por violencia familiar porque le pegó ante la comisaría, fiscalía, juzgado o ante alguna autoridad comunal, sí o no? En la él ha obligado a alguna vez a tener relaciones sexuales, sí o no. Eh, Él ha intentado ahorcarla, sí o no. En cuanto al consumo de drogas, por ejemplo, como marihuana, pasta básica, cocaína u otros, sí o no. El que es alcohólico tiene problemas con el alcohol, trago o licor, sí o no. Y él controla la mayoría de sus actividades. Es casi parecida a la anterior, varía un poco el contexto, ¿no? Pero igual se mantiene con lo mismo y se agregan unas cuantas. Hay que tener en cuenta que al final de estas evaluaciones tiene que ir la firma y sello del operador, la firma de la víctima y su huella digital. Y hay que remitir una copia de la ficha junto a los certificados médicos correspondientes al Centro de Emergencia Mujer, a la Fiscalía, a la Policía Nacional del país, y al juzgado según corresponde. ¿Cómo elaborar un plan de seguridad para estas pacientes? Básicamente, hay que hacer un plan teniendo en cuenta el lugar seguro a donde ir, qué hacer con los hijos, teniendo en cuenta el transporte, qué llevarse, aspectos económicos y personas de confianza en la vecindad. Por ejemplo, el lugar a dónde ir. Si usted tiene que salir de casa rápidamente, ¿a dónde iría? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Iría sola o se los llevaría? El transporte, ¿cómo llegaría hasta ahí? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Los llevo o no los llevo? El transporte, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Qué llevarse? ¿Tendría que llevarse algún documento, llaves, dinero, ropa u otras cosas? ¿Cuáles serían las cosas esenciales para llevarse consigo misma? Puede guardar estas cosas juntas en un solo lugar seguro o dejarlas con alguien por si acaso. Los aspectos económicos, cuenta con dinero para poder irse, lo que tiene guardado en algún lugar seguro, puede disponer de él en caso de urgencia, y las personas de confianza en la vecindad puede hablarle a alguna vecina de su situación para que llame a la policía o acuda a su ayuda si oye que hay violencia en casa. Hay que hablar sobre cómo mejorar las condiciones de seguridad en la casa. Si la mujer no tiene que evitar las discusiones con la pareja empeoren, hay que aconsejarle que procure llevarlas a un cuarto u un área donde pueda salir con facilidad. Hay que recomendarle que evite espacios donde puedan haber armas. Si la mujer ha decidido que lo mejor es salir de casa, aconsejarle que haga los planes necesarios y se marche del lugar cuanto antes que su pareja se pueda enterar, ya que de lo contrario puede peligrar tanto su propia integridad como la de sus hijos. Hay que evitar poner a las mujeres en riesgo. Hay que hablar con la mujer sobre el maltrato únicamente cuando usted y ella estén en privado. Nadie mayor de 2 años de edad escuchará la conversación. Nunca abordar el tema de violencia en pareja con otros familiares u otras personas que la acompañen, aunque sea su amiga, puede oírlos. Quizás sea necesario inventar una excusa para poder hablar con la mujer en privado, como evitar enviar acompañantes a hacer un mandado o un trámite. Si la mujer trae a sus hijos, puede pedirles a un colega que los cuide
mientras conversamos con ella y en todo momento recordar mantener la confidencialidad de la historia. Dicho documento se conserva en un lugar seguro y no debe ser en un sobre de escritorio ni a la vista de cualquier persona. Hay que hablar con la mujer sobre cómo va a justificar su ausencia de casa y si tiene que llevarse documentos para la policía, por ejemplo, hable con ella para qué hacer con ellos y cómo guardarlos apropiadamente. Acá tenemos un flujograma de la atención de mujeres en situación de violencia, ¿no? Ocasionada ya sea por la pareja o por la pareja. Tenemos, por ejemplo, un ingreso espontáneo o una derivación intersectorial. Esto va a conllevar a que sea derivado por violencia detectada o en otros sectores o violencia informada por la usuaria. Tenemos otro punto más, persona que busca atención en salud y se detecta por esa vía que puede ser, vamos entonces a confluir entre estas, ¿no? Violencia detectada, sí. Lo que dijimos hace un momento del ANIMA, el personal de salud priorizado o cualquier equipo de salud brinda apoyo en primera línea, el ANIMA. La atención al escuchar, no juzgar y validar, informarse acerca de las necesidades y preocupaciones, mejorar las condiciones de seguridad y apoyar. Ahora, si es que la violencia está detectada, no hay que informar sobre los servicios existentes, ofrecer información sobre las consecuencias de violencia para su salud y la de sus hijos, y hay que reforzar los factores protectores, ofrecer consultas de seguimiento. Si después se ha detectado la violencia y si hemos hecho todo el procedimiento con el feedback de ANIMA, hay que tener en cuenta un servicio de salud mental de la IPRES, una evaluación y diagnóstico, una evaluación integral en salud mental y personalizada. Hay que llevarle un tratamiento de rehabilitación, tratamiento personalizado de acuerdo a las necesidades de los usuarios. ¿Hay trastornos mentales asociados? Sí. Hay que referirle a un servicio especializado de salud mental disponible. Y también si identifica problemas con salud física asociados, referirles a un centro de salud disponible. ¿De acuerdo? Mientras tanto, tenemos acciones de autocuidado y consecuencias, movilizar redes de apoyo social, realizar la continuidad de cuidado según sea necesario, realizar la intervención familiar según sea el caso, y el fomento o empoderamiento de la usuaria. Si tenemos un procedimiento de detección donde encontramos una sospecha de violencia, el usuario presentará indicadores de violencia en servicios de emergencia u otros servicios con síntomas y signos de violencia sin referir violencia. Tenemos a las mujeres embarazadas que acuden a los servicios de salud sexual y reproductiva y en la entrevista con el apoyo de la guía de preguntas de la detección para violencia hacia las mujeres por su pareja o pareja, tenemos una detección positiva y una detección negativa. Si la detección es positiva, hay que derivarla a un servicio de salud mental y si la detección es negativa, consejería inicial y factores protectores de la misma. Hay que tener una anamnesis en evaluación de salud integral, una evaluación en la salud física, una evaluación en salud mental, ambas con el fin de registrar en la ficha de evaluación en la pareja o expareja el registro de la historia clínica y la conclusión diagnóstica. Si fuera positiva, hay que iniciar tratamiento y volver al procedimiento 4. O también interconsulta a otros servicios de salud al mismo establecimiento o referencia en AIPRES, de acuerdo con la evaluación del caso. Tenemos que el tratamiento de rehabilitación en el primer nivel de atención no especializado, el tratamiento de las entidades de salud de primer nivel de atención no especializada, una consulta de salud mental, un plan terapéutico personalizado y con seguimiento. ¿Por qué el seguimiento? Para así hacer una intervención breve, una intervención familiar, una visita domiciliaria y la sesión de movilización de las redes de apoyo. En cuanto al tratamiento especializado de la violencia en casos de riesgo moderado a severo, a partir de segundo nivel de atención con personal especializado, básicamente la consulta médica, hay que llegar luego a un plan terapéutico personalizado de seguimiento. Hay que tener una evaluación integral e interdisciplinaria. A su vez, necesitamos psicoeducación, una intervención individual en salud mental, la psicoterapia individual
la visita domiciliaria y la sesión de movimientos de redes de apoyo. Eso es lo que tenía que exponer en cuanto a la atención integral de la mujer en salud mental. Chicos, no sé si tiene alguien alguna pregunta para poder ayudarlos a responder en la misma. Chicos, Buenas noches, doctor. Como no hay preguntas, le damos la finalización al tema. Muchas gracias. listo, un gusto, cuídense, buenas noches.